Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jayce y en el vídeo de hoy vamos con algo que yo creo que es muy importante y es una actualización que ha llegado en la versión de SEA y tenemos mucho que comentar porque es una actualización que ha llegado de manera prácticamente súbita, sin estar esperada y en el cual han hecho un cambio que estoy convencido de que no te va a gustar nada. Tiene que ver con un personaje que va a salir dentro muy poquito. Sí, amigos, tiene que ver con Tatara. No quiero deciros mucho porque lo vamos a ver, pero parece que sigue el lío con el personaje que tenéis en pantalla. Para hacer una correcta sucesión de los hechos, te tengo que decir, Tatara, ya sabéis todos los que seguís al canal, que es un personaje que ya había salido en Asia, que tenía un set de habilidades que no tiene nada que ver con el set de habilidades de este Tatara que va a llegar a global, pero han rehecho al Tatara de SEA en esa actualización y no solo no es como era antes, sino que tampoco es como este. Y seguramente vayan a nerfear al Tatara que os he estado enseñando estos días. Creo que se han dado cuenta que estaban creando una fucking bestia, que era la cabra máxima, y han nerfeado a Tatara en ese hotfix que han hecho para cambiar solo a este personaje. Vamos al turrón, vamos al lío. Te voy a enseñar cómo está el personaje ahora mismo diseñado en lo que serían los archivos para global y te voy a enseñar cómo ha quedado el personaje que ha aparecido en SEA, que no tiene absolutamente nada que ver con cómo estaba el personaje. Nosotros tenemos a Tatara en SEA desde hace muchísimo tiempo, le han cambiado por completo sus habilidades, pero tampoco coinciden con estas de global. Desarrollo del personaje. Habilidades pasivas. Venganza, persecución, weak, inquietud, mejora de liberación de la fuerza. Carta de habilidad activa. Con una estrella, inflige daño de muerte, bla bla bla. Muerte, inflige un 30% más de daño si tiene menos vida. Muy bien. Carta de 2 estrellas. Inflige daño de bla 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 a todos los enemigos. Reduce el nivel de la habilidad del objetivo y le inflige ultra prohibido durante un turno. El nivel de la habilidad no puede aumentar. El daño de la habilidad 1 se reduce en un 15%. Ya dijimos, carta de nivel 2 y nivel 3 tiene una potencia brutal, porque le mete esta segunda parte de reducción de nivel de la habilidad del objetivo y le mete que no se puede aumentar el nivel de sus habilidades y que el daño de la habilidad de nivel 1 se reduce. Con lo cual tenemos que tener carta de 2 y 3 estrellas para que Tatara se convierta en una fucking bestia. Además, con sus pasivas iba metiendo marcas de reducción de daño brutales a todo el team Aogiri. Hacía un ataque fuera de turno. Curaba. Metía inquietud, que recupera un porcentaje de vida máxima. Bueno, hacía un montonazo de cosas. Pero, ¿cuál es lo fundamental y uno de los cambios más importantes? Nos vamos a ir aquí, por ejemplo, que tengo ya la alineación con Tatara. Vamos a empezar la batalla. Que gracias a una de sus pasivas aumentaba el nivel de sus propias cartas. Mirad, empieza un combate y tenemos las cartas de Tatara de 2 estrellas. ¿Esto por qué es importante? Porque garantizamos bajar el nivel de las habilidades o que no puedan subir el nivel de las habilidades y que la carta de 1 estrella tenga una reducción de daño increíble, del 15%, incluido que nosotros vamos a hacer más daño. ¿Veis, no? Aquí estaría. ¿Esto cómo lo estamos consiguiendo? Vamos a volver al personaje y te lo voy a volver a explicar. Tatara. Habilidades pasivas. Venganza. Al comienzo de la batalla otorga 3 resistencia. Al comienzo del turno del jugador elimina resistente y te otorga acometida. Es decir, si nos atacan tenemos resistente, si atacamos tenemos acometida. Por cada resistente eliminado, los atributos básicos de todos los aliados aumentan un 5 hasta un 15. Al acumular 3 acometidas ganas venganza y aumentas el nivel de tus habilidades. Al acumular 3 acometidas ganas venganza
y aumentas el nivel de tus habilidades, aumentas el nivel de tus habilidades, aumentas el nivel de tus habilidades. Al comienzo del turno del enemigo, si tienes venganza, se elimina venganza y todas las acometidas y te otorga 3 resistente. De nuevo, ¿vale? Con los efectos. Aumento el nivel de las habilidades. Por eso teníamos cartas de 2 estrellas. Esto ha desaparecido de la versión de SEA. Han nerfeado clarísimamente esta parte que ya estaba dentro del set de sus habilidades de global, que no existía, lo vuelvo a repetir, este personaje en Asia, porque era un personaje totalmente distinto. ¿Os acordáis que hemos hecho unas pruebas y hacía ataques fuera de turno individuales cuando metías Weak, por ejemplo? Eso lo han cambiado todo y esta parte ya no existe. Voy a ponerte SEA y aquí tenéis el personaje. Y os voy a enseñar el anuncio. Para mejorar la experiencia del juego, se ha programado un mantenimiento durante el mantenimiento, bueno, y fix some known bugs. De repente ha aparecido esta nueva versión de Tatara. En sus cartas de habilidades activas, veis que con su carta de 1 estrella lo mismo, con su carta de 2 estrellas hace que no se pueda subir el nivel de habilidades y mete ese Forbidden, Skill Level Cannot Be Increased. Ahí lo tenéis. Carta de 2 estrellas y carta de 3 estrellas. ¿Qué pasa? Que si nos vamos a la pasiva, podemos hacer la comparación entre una y otra. Te lo voy a poner pequeñito la versión que tenemos global. Te lo voy a hacer así, para que se pueda ver, para que la podamos poner al lado y vamos a ir analizando. Permitidme que esto lo haga así, de manera un poco rústica, pero nos sirve. ¡Ay, qué mal se ve! No me digas. Espera un segundín, vamos a ponerlo más grande. Ahora ya sí, lo tenemos para que se pueda ver perfectamente. Tenemos la versión, por así decirlo, original y la nueva versión que han implementado en SEA, la que está en inglés. Comienza de la batalla, te otorga 3 resistente. Mismo texto para los 2 Tatara. Al comienzo del turno del jugador, quita una resistente y te otorga una acometida. Todos los aliados de Árbol Aogiri tienen un +5 de estadísticas básicas por cada resistencia quitada, hasta un máximo de un 15. Lo mismo, los atributos básicos de todos los aliados de Árbol Aogiri aumentan un 5 hasta un máximo de un 15. Al acumular 3 acometidas ganas venganza. 3 burns gain revenge. Ahí está, 3 acometidas se gana venganza. ¿Y dónde está esta parte? Y aumentas el nivel de tus habilidades. ¿Dónde está? Lo han quitado. Han quitado esta parte que hacía el personaje tan bestia porque subía su nivel de carta y ya tenías garantizado que el rival no podía subir el nivel de sus cartas y además limitabas mucho el daño. Ya no está, ha desaparecido. Al comienzo del turno del enemigo, si tienes venganza, elimina venganza y todas las acometidas y ganas 3 de resistente. Lo mismo, ¿vale? Y aquí seguiría el texto. Resistente incrementa la defensa, las estadísticas de defensa de todos los aliados de Árbol Aogiri en un porcentaje. El Burst incrementa el daño hecho por los aliados de Árbol Aogiri en un 10%. Y Revenge incrementa las estadísticas de todos los aliados de Árbol Aogiri en un porcentaje. Se han tragado, se han comido, han quitado el que se aumente el nivel de las habilidades de Tatara. En lo que parece un reajuste, nerfeo si lo queréis llamar, como queráis, un reajuste de esta primera habilidad de venganza y que hacía tan super OP a Tatara. Vemos que lo han cambiado. Y repito, esto que estáis viendo en inglés no existía. Han hecho un rework total de Tatara allí, que ya había salido. Rework total de Tatara que ya había salido. Los jugadores llevaban meses jugando con Tatara como estaba y de repente se lo han cambiado en la actualización de hoy. Nos vamos a ir al resto de habilidades. Nos vamos a ir a la de
persecución. Bonus aquí, persecución. ¿Qué dice? Han cambiado el icono, veis también, ¿eh? Está el icono cambiado. Al final del turno, inflige daño equivalente al 130% de ataque a todos los enemigos y cura a todos los aliados en un 10%. Al final del turno, hace 170% de daño a todos los enemigos y cura un 10% del daño infligido. Veis que esta también la han cambiado. Antes era 130, ahora va a meter un ataque de final de turno que hace 170% de daño. Y la curación, en este caso, se mantendría un 10% del daño infligido. Va a curar más, porque va a pegar más. Dice, cura un 8% más. Por cada resistente que se posea, cura un 8% adicional de daño, lo mismo. Si tienes venganza, el daño infligido se incrementa en un 20%. Si tienes venganza, se incrementa el daño en un 20%. Segundo cambio a Tatara en la versión de SEA. Ahí lo tenéis, ¿eh? Segundo cambio a Tatara en la versión de SEA. Nos vamos a ir a por la habilidad de Weak. Vamos a ver si ha sufrido algún cambio. Infligir Weak reduce los niveles de habilidad del objetivo. Igual. Esta estaría igual. Nos vamos a por la cuarta. Agitación. Vamos a por la cuarta. Ahí. La tenéis. Inquietud. Vamos a poner esto para que lo podáis ver bien. Inquietud. Ahí está. Agitación. Como lo queráis llamar. Cuando la vida de un aliado de Árbol Augiri baja por primera vez al 60%, cuando la vida de un personaje de Árbol Augiri baja por primera vez al 60%, garantiza agitación durante un turno. Se le otorga inquietud durante un turno. Si la agitación está activa, los personajes no pueden tomar más daño que 1. Y la agitación se quitará después de que les hagan otro daño. Los personajes con inquietud reciben 1 de daño fijo y luego pierden agitación. Inquietud. Al comienzo de nuestro turno, el portador recupera un 20% de su vida máxima y luego pierde inquietud. Agitación, inquietud. Cuando empieza el turno, 20% de vida se recupera y se remueve inquietud. Igual. Y por último, la liberación de la fuerza. Vamos a ver la liberación de la fuerza. Liberación de la fuerza, ahí está. Permite a tu siguiente habilidad ignorar efectos de reducción de nivel. Igual. Esto sería el Tatara que ha aparecido en la versión de SEA, con cambios bastante evidentes respecto a lo que sería el diseño de la versión global que conocíamos. Esto, ¿cómo se aplica en una batalla? Pues vamos a ir a verlo. Nos vamos a ir a la balance de región. Vamos aquí. Vamos a ponernos a unos cuantos rivales por aquí. Vamos a hacer esto. Vamos a poner estos 2. Vamos a poner estos 3. Así mismo. Vamos a hacer que empecemos después. Y vamos a ver cómo se comportaría el nuevo Tatara. Ahí estarían los efectos. Vamos a bloquear una buena cantidad de daño, como ya hemos enseñado. Si miramos los efectos, este sería el icono del incremento de la defensa en un 8%, incrementa las estadísticas relacionadas con la defensa de todos los aliados de Árbol Augiri en un 8%, tendríamos 1, tendríamos 2, tenemos el Burst, incrementa el daño hecho por los aliados de Árbol Augiri en un 10, teníamos el incremento de las estadísticas básicas en un porcentaje, ¿vale? Los aliados no tendrían nada de esto, no tienen los iconos, pero esto aplicaría a todos los de Árbol Augiri. Aunque no tengan los iconos, esto estaría aplicando a todos los aliados de Árbol Augiri, ¿eh? Veis que tenemos 2, con lo cual tendríamos un aumento del 16% de todas las estadísticas relacionadas con la
defensa. A partir de aquí, si veis, Tatara no tiene carta de 2 estrellas. Ya no vamos a tener automáticamente carta de 2 estrellas de Tatara. No aparece esto ya por ningún sitio. Nos la vamos a tener que currar nosotros mismos si queremos esto. Vamos a hacer ataques aquí. Incluso vamos a hacer esta combinación. Y vamos a observar el ataque de fin de turno, que va a ser más potente de lo que venía haciendo Tatara. El Tatara al menos que os había enseñado. Aquí tenemos el ataque normal, 345.000. Y el ataque de fin de curso. Uy, de fin de turno. Con ese porcentaje de daño. Veis que Tatara estaría bloqueando buenos daños. Ahí estaría. Con lo cual, a pesar de tener tan poquita vida, sería una roca. Empieza el nuevo turno. Tenemos un resistente. Tenemos 2 de Burst, que aumenta el daño hecho. Y por aquí tendríamos ya otros efectos. Vamos a seguir pegando por aquí. Y veis que ya las cartas de Tatara no subirían de nivel. Pero aún así parece que estaría pegando bastante correctamente, al menos para ser un personaje más destinado al tanque. Pues este es el cambio, un cambio yo podría decir que para bien, porque hace más daño a final de turno si tienes la segunda pasiva, y un cambio para mal, que es que con solo sacar al personaje, ni poniéndole todo lo que quieras, vas a tener el aumento de su carta, con lo cual ya vas a tener algo menos de esa potencia de Tatara que hacía que no se pudiese subir el nivel de las cartas de los rivales y que encima se viese limitado su daño. Cosa positiva y cosa negativa. Creo que pesa más lo negativo que lo positivo. En este caso es verdad que le han metido más daño, pero le han quitado una cosa que era terroríficamente buena. Y bueno, pues vamos a ver cómo queda el personaje de cara a la salida global, que será dentro de 5 días. Pero este cambio ya en SEA nos hace ver que el personaje saldrá, yo creo, más en esta versión que la versión que os he mostrado hasta ahora. Es un pequeño cambio. Veis que es azul, que yo lo tengo rojo en mi cuenta. Es un personaje de velocidad, un pequeño cambio, pero que además ya vemos que tampoco acumula tanto. Han limitado estas acumulaciones también de resiliencia. Ya no va a tanquear tanta defensa respecto a la prueba que hemos estado haciendo estos días. Sí que les va a meter una buena cantidad de defensa, pero ya no será tan bestia como lo que estábamos viendo nosotros estos días. Veis que ya los enemigos sí que pueden entrar en esta alineación. Han cambiado un poquito a Tatara. También era lógico, porque era demasiado roto lo que habíamos visto hasta este momento. Y veis que se está limitando bastante el tema de la defensa. Y cuando tenemos varias de defensa, se lo cambia a esta otra versión más de ataque. Así que una versión un poquito más agresiva, menos defensiva de este Tatara. Ya me dejarás en la cajita de los comentarios si te gusta este cambio, si te lo esperabas, viendo que estaba demasiado roto, o si te gustaba más la versión anterior con ese aumento loco de las defensas y el nivel de sus propias cartas. Aún así parece que es un personaje que va a seguir funcionando bastante bien. Te voy a enseñar también el orbe, cómo ha quedado. Orbe que también ha sufrido modificaciones. Se me había olvidado enseñarte el tema del orbe, porque también ha cambiado, va más en consonancia con cómo es el personaje ahora. Vamos por aquí. Aquí estaría. Dice que por cada efecto de Burns ganado incrementa la vida de todos los aliados en un 2% hasta un 12%. Dice todos los aliados, no tiene nada que ver con Árbol Augiri. Desde un 2 hasta un 12 por cada Burns de esto que ganemos. Y por cada Revenge, como lo traduzcan, garantiza a los aliados un incremento del daño de un 5% para el siguiente ataque durante un turno. O sea que vemos que este nuevo orbe va en consonancia con sus nuevas habilidades. Nada que ver con lo que hacía antes. Cada movida de esta de Burns ganada aumenta los puntos de vida máximo de todos los aliados en un 2 hasta un máximo un 12. No dice nada de
árbol Aogiri, y cada venganza obtenida otorga a todos los aliados un aumento de daño del 5% en su próximo ataque durante un turno. Así están las cosas, y así se las hemos contado. No os puedo trasladar otra cosa. El nuevo Tatara está rankeado así. Tiene triple S en 4 apartados y doble S en 2. En poder triple S, versatilidad, en PvE le han puesto doble S, en arena triple S, en la arena atributos triple S y en autobatalla esta, pues doble S. Aquí está la historia. Yo os traslado la información, ya me diréis qué os parece. Pues muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. Hasta la próxima y gracias a April por haberme dejado la cuenta. Hasta la próxima, chicos.